Hablemos de ciencia con Fefo. Hola Malena, ¿cómo estás? Bien. Bien, también. ¿Qué haciendo? Veraneando. El derecho a ser científicas. Colección de ensayos, volumen 1. Felicidades, Malena. Gracias. Es bonito el proyecto. Muy bonito. Lo coordinas junto con Dulce María Vargas Bracamontes, también investigadora de la UDC, de la Universidad de Colima. Y luego participó la Julia Tagüeña, investigadora mexicana muy conocida. Ella se aventó el prólogo. Y luego en este primer volumen, ya nos platicarás cuántos van a ser o cuántos están programando. Tienes a la participación de 2, 4, 6, 8 colegas de diferentes partes que ustedes pues invitaron a participar en esta colección. Platícanos un poquito de cómo surge la idea, cuánto tiempo les... Ya sabes, sí, los antecedentes. Antecedentes históricos. Como los que tú quieras. Fue un tema que empezamos a charlar. Bueno, empezó una inquietud que tuve en la pandemia, así fue. Que durante la pandemia, quienes nos escuchan a lo mejor se acuerdan, al principio como que no sabíamos qué hacer en el mundo académico y empezamos a tratar de mantener un cierto ritmo de trabajo en línea con videollamadas. Y lo que empezó a ocurrir a medida que se alargó la pandemia fue que esas videollamadas pasaron a tener cada vez más, para mí, en mi experiencia, elementos de charlas que normalmente no habíamos tenido antes con algunos colegas y algunas colegas. Y entonces empecé a ver que la pandemia, sus efectos, el encierro, nos hizo, no sé, interactuar de otra manera, a lo mejor. Y a raíz de ahí y de temas que tienen que ver con el financiamiento de la ciencia y los efectos que tiene en particular para las mujeres que yo conocía que estaban trabajando en proyectos de investigación igual que yo, o en postdocs o en cátedras y así, empecé a ver estos temas que salieron en estas charlas largas y me dio esta inquietud de no sabría si yo escribir acerca de eso o hacer algo para que eso quedara récord de ese momento para mí, ¿no? Y también lo charlé con otras personas, una de ellas fue con Dulce, y le dije, no, pues a lo mejor sería bueno juntar estas experiencias. Ella también me compartió las propias en su mundo con sus colegas. A raíz de esas charlas, escribí una especie de idea sobre cómo me imaginaba este tipo de proyectos y desde el principio me lo imaginé, o sea, yo sabía que no iba a ser suficiente lo que saliera, porque pues hay tantas colegas, tantas vidas interesantes por ahí, sobre todo de gente que está activa en el mundo, entre el mundo académico y otros mundos en donde se sobreponen estas actividades científicas, ¿no? ¿Activa te refieres científicamente activa? Ajá, me refiero a personas. Es que usualmente lo que uno encuentra en la literatura es como las vidas de alguien, quizá alguien que ya falleció, o alguien que fue científico, científica, pero que ahora en esta época en la que se retira o se jubila, escribe sus memorias o escribe cómo fue su vida y así. Entonces, yo más bien estaba interesada en estas otras personas, mujeres, que actualmente estaban en diferentes procesos, en diferentes etapas de su vida académica o su vida científico-profesional. Más como en tiempo real. En tiempo real, ajá, un poco eso me interesó. Empezamos a contactarlas, hay algunas que están aquí en México, otras que están en Brasil, en Argentina, en España, y en diferentes etapas de su vida. Hay unas que están de postdoc,
otras que están en universidades como investigadoras, otras que están ya a punto de retirarse, otras que tienen una trayectoria, digamos, que no necesariamente empezaron como físicas o matemáticas, sino empezaron como ingenieras y ahora están en alguna industria o en la universidad. Y así fue como empezó este. Ya, muy interesante. Sí. Nada más para quienes nos escuchen, que espero haya muchas personas que puedan escuchar esta entrevista sobre tu libro y que no necesariamente estén en el ambiente académico. Quiero aclarar nada más a qué nos referimos con activo científicamente. Por ejemplo, mencionaste que hay varias, bueno, dentro de las personas que participaron, las mujeres que participaron, algunas están de postdoc, otras en la industria. Quizás sería interesante dar una línea, digamos, general, que es parte del tema, ¿no? De que no hay una línea, pero hay una columna vertebral. Como una base, ¿no? Ándale, algo así. No sé si quisieras... Sí, usualmente cuando uno se entrena en cosas de ciencia, uno empieza con una carrera, una licenciatura, y después va uno a un posgrado, a un doctorado, y una vez que termina el doctorado, uno pasa a una nueva etapa ya profesional en donde uno ejerce como científica, y usualmente eso la gente lo anuncia y lo concursa en laboratorios, en industrias, en universidades, y esas etapas están muy bien definidas, o sea, o te pagan 1 año o 2 con posibilidad de renovar un cierto número de años, y esas etapas tienden a llamarse estancias postdoctorales o postdocs, en otros lugares del mundo fellowships son etapas muy definidas de trabajo ya como profesionista, ¿no? Temporales. Y sobre todo con muy buenos financiamientos, y son de estas en el mundo, ¿no? Sí. Que te permiten estar haciendo tus cálculos o tu investigación científica, estar en tu laboratorio, tus experimentos, pero también viajar y presentar tus avances en congresos y también un poco empezar a trabajar con estudiantes, como tú también ahora, como una figura que los mentorea o los tutorea o los asesora. Sí. Entonces, como es muy importante esa etapa, porque que yo diría, es una de las etapas mejores, si las puedes tener, pues porque tienes todos los recursos en estas convocatorias y ejerces, digamos, como científica. Y también quizás incluso a nivel físico, ¿no? Es decir, por lo general, una edad en la que tienes mucha energía. Claro, vas terminando tu doctorado. Vas terminando el doctorado. Tienes un montón de ideas. Mucho empuje. Digo, hay gente que a mí me impresiona que a los 80 años sigue produciendo cosas maravillosas, pero la verdad, la realidad es que, pues como en todo, ¿no? No, las convocatorias ahora tienen edades también, ¿no? Estas convocatorias son... Entonces, también me gustaría, para el contexto ya quizás más mexicano, añadir que las personas que nos dedicamos a la ciencia, por lo general, en todo el mundo, pero en México, desde luego, sin excepción, un gran porcentaje de nosotros, de nosotras, trabajamos en universidades. Y eso a veces, en el contexto mexicano de la concepción que tenemos de universidad en el público en general, creo que se interpreta como que somos profesoras y profesores que damos clases a personas que vienen a prepararse para una profesión. Y parte de eso es verdad, pero eso no es un científico, no es una científica. No. Hay algo más, Malena. Sí, tener acceso a espacios en donde tus ideas las puedes volver una realidad, ya sea una realidad en una computadora, en un pizarrón, o en un laboratorio, o en un campo, ¿no? En un área, puede ser en un área en donde vas a incidir, ya sea literalmente un campo, un área geológica, o el océano, o algún sitio así, o un espacio, un espacio abstracto matemático, ¿no? Un campo de las matemáticas, ¿no? Sí. Y una de las líneas que usamos para crear este primer volumen fue precisamente que pudiéramos tener una pequeña muestra de
de mujeres que están en estas diferentes etapas. Hay por ahí unas que están haciendo su postdoc, pero hay otras que hablan de cuando estuvieron en sus postdocs, pero ahora ya están viéndolo como en retrospectiva porque ya están en una universidad o están en una etapa en sus carreras en donde ahora les llaman para consultarles sobre algún asunto de su país, sobre la minería o sobre el dar avisos con tiempo para los sismos o algún aspecto exploratorio. Entonces, proliferación de armas nucleares. Proliferación de armas nucleares. Entonces se me hace bonito como quedó este primer volumen porque tiene un poquito de todo eso. Sí, está muy padre y bueno, yo ya lo leí y lo que te puedo decir es, no es contradictorio, aunque va a parecer contradictorio. Es muy fácil de leer. Lo contradictorio es que no es nada fácil de leer. Y bueno, lo dejo así para que las personas que nos están escuchando... Lo podemos poner eso en nuestra ¿cómo le llaman a la hojita esa que se dobla? Pero me tienes que dar crédito, sí. Si no, no. Entonces, ustedes en este contexto que nos estás dando de cómo surge esta idea, decidieron para guiar a sus invitadas a participar en el proyecto, ustedes definieron una serie de preguntas que les hacen a ellas y que les dan la libertad para que ellas las respondan como ellas quieran. Y si me permite, las voy a leer nada más para que luego nos platiques un poco sobre por qué estas preguntas, hacia dónde van, lo que estaba detrás en la mente de Malena y lo que piensas que estaba detrás de la mente de Dulce cuando decidieron estas preguntas. Porque de alguna manera... Bueno, yo pensaría, definen el proyecto, ¿verdad? Sí. Entonces, las preguntas de tu libro dicen, que ustedes proveyeron a las investigadoras son, ¿qué necesitamos las mujeres para ser científicas? Primera pregunta. De eso que necesitamos, ¿qué es fácil o difícil de acceder en mi contexto personal? De eso que necesitamos, ¿a qué es fácil o difícil de acceder en mi país o en mi localidad, pero también a lo largo de mi trayectoria profesional? ¿Cuál es la diferencia entre tener acceso a la ciencia y tener acceso a ser científica? ¿Cuál es la diferencia entre fomentar vocaciones científicas y ser científica? Observo a las otras y comparo conmigo. ¿Cómo puedo allanar el camino para que la niñez y juventud tenga derecho a ser científica y que ello se traduzca en que lo sea? Y finalmente, ¿cómo podemos apoyarnos para que se dé una mayor participación de las mujeres en la ciencia y del goce de sus beneficios en mi localidad o país? Es un mundo. Es un mundo de preguntas. Cada pregunta da para varios cosas. Sí. La verdad es que son preguntas que nosotras quisiéramos poder decir que se pueden contestar fácilmente. Y no está tan fácil. Pero son muy interesantes. Bueno, a mí me parecen muy interesantes porque lo que hemos observado es que hay muchas iniciativas para el fomento de las vocaciones científicas, pero ¿en dónde está cayendo eso? ¿Qué son las condiciones en el país o en tu región que sí van a generar científicas y ellas van a ejercer como científicas, van a tener acceso a recursos para, no sé, llevar a cabo sus ideas o así, ¿no? Y sobre todo estas preguntas surgen porque como las estamos escribiendo, nos estamos enfocando en si nosotras mismas, las que estamos adentro de este sistema, siendo científicas, somos conscientes o no. Hay manera de que de ahí salgan ideas o perspectivas que otras personas que han estudiado este fenómeno, pero que no son necesariamente científicas, pues han escrito sobre este fenómeno, ¿no? Sí. Sí, de ahí viene eso, ¿no? Y luego en México hubo una reforma bueno, ha habido varias a la Constitución recientemente, en particular el artículo que tiene que ver con cuestiones de la educación,
habla ahora explícitamente sobre el acceso al goce de la ciencia, cómo la ciencia produce cosas y eso, ¿quién puede acceder a eso, ¿no? Y hacemos un planteamiento en la introducción al libro en donde decimos, bueno, sí, pero si no nosotros mismos estamos conscientes de que hay que producir más científicos, más científicas, pues es así, ese producto del quehacer científico, ¿de dónde va a venir? O sea, pues vamos a tener acceso a él, a lo mejor sí, con estas nuevas políticas, pero el quehacer científico, ¿dónde va a estar, no? Entonces, no sé, son cosas como que nos preocupan y a través de esas preguntas que les hicimos, pensamos que pudieran ser guía para sus ensayos, ¿no? No les dimos mayor indicación, o sea, nomás les dijimos, miren, nosotras quisiéramos que se abordaran este tipo de preguntas. Y hay muchos estilos muy diferentes en los ensayos. Sí, quedó muy bien, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me gusta particularmente de este ejercicio que ustedes llevaron a cabo, y lo acabas de mencionar, es que raramente se encuentra uno con análisis sobre las problemáticas ya muy concretas de, por ejemplo, STEM en las niñas, en las jóvenes, en las mujeres, en la participación de ellas o no, por qué son pocas, por qué son muchas. Raramente se encuentra uno análisis, digamos, detallados, hechos por personas que comprendan qué es STEM, la vida STEM. Todo mundo tenemos una idea de qué se trata, todo mundo podemos analizar y aportamos a eso. Sin embargo, la vida del día a día, desde que eres estudiante hasta que te jubilas, de una persona que se dedica a la ciencia, y más de una mujer que participa y se dedica a la ciencia, yo creo que tiene elementos que nadie puede entender si no los vive. Yo estoy convencida de eso, pero al principio, antes de crear estas cosas, yo pensaba que que no había permeado tanto esa idea. Y me puse a revisar bibliografía de este tipo de problema. El problema es la brecha de género en STEM, ¿no? O sea, ¿por qué hay tan pocas mujeres, no? Hay mucha literatura de eso. Pero me llama mucho la atención que en alguna de esta bibliografía que yo revisé, más bien yo lo que sentía era que me estaban explicando a mí algo que yo no me podía vincular con eso. Yo no, ni de mis colegas mujeres con las que he coexistido, convivido y colaborado, pues tampoco lo podía conectar. No significa eso que no tenga validez, no, simplemente dije, bueno, hay algo aquí que podríamos contribuir, podemos aportar. Ajá. No, desde luego. Ajá. Y sobre todo todos los temas que tienen que ver con cómo las diferentes culturas, tanto en las sociedades en general como la cultura académica, visualiza ese rol, ¿no? O sea, como que hay como la teorización del rol de por qué las mujeres no quieren estar en STEM y las barreras que son sistémicas, que puedes medir, o sea, hay datos y todo eso, claro, en los contextos diferentes. Y todo eso viene acá, ¿eh? Ajá. Sin embargo, yo dije, bueno, ¿qué tal si en lugar de yo hacer mi propio análisis de eso, de cómo yo veo a mis colegas y mi trayectoria y las trayectorias de las demás, creamos esta colección de ensayos, un poquito también como para crear mi propia bibliografía que más adelante me permita a mí, en virtud de esto, no sé hasta dónde va a llegar, tener otra perspectiva, aportar a esas ideas sobre las mujeres en STEM con otros insumos, ¿no? No, si te das cuenta es metodológico, porque lo que están haciendo ustedes es un experimento. Es un experimento, sí. Están buscando datos, pero datos que salen cercanos a la realidad, no a través de muchos filtros de cómo lo percibe otras personas. Es un tema que trasciende, sí, muchos otros, ¿no? Me hace pensar, Malena, en algo paralelo, aunque de repente hay vínculos, con la enseñanza de las matemáticas y la pedagogía, en donde la mayoría de las personas pedagogas
rechazaron el área de las matemáticas por X, Y o Z, la forma en que se les enseñaba, lo que tú quieras, pero que luego pretenden decir cómo se deben enseñar las matemáticas, ¿no? Entonces, hay una cuestión con la ciencia, en particular con las áreas STEM, en donde muchas personas en edades jóvenes, con y sin vocación para las áreas científicas, se alejaron de las áreas científicas por diferentes razones. Y muchas de esas razones, para el caso de las mujeres, son sistemáticas, estructurales, sí, sí, sí. Y hay otras que son disciplinares. De gustos. Ajá, sí. Luego, algunas de esas personas terminan en otras áreas que ahora les interesa el problema de, oye, ¿por qué no hay mujeres en STEM? Pero tienen una visión de lo que es STEM muy skewed, sesgada. Muy sesgada, más que sesgada, como... Con una tendencia, con una como visión. Que cuando te tomas ácido, ¿no? O sea, completamente, la palabra que necesito es distorsionada. Distorsionada, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me gustó mucho esto porque brinda datos, o sea, Sí. Yo lo que les pedí a mis colegas y lo platicamos cuando Dulce y yo diseñamos la manera en la que íbamos a dar las instrucciones, que también tiene su rollo, ¿verdad? Trabajar entre nosotras, somos muy metodológicas también en cómo nos organizamos. Sí queríamos que las personas sintieran, las mujeres que contactamos, que estaban esas preguntas ahí para contestarse, que cualquier cosa que ellas quisieran abordar en el contexto de esas preguntas era válido, no iba a haber, digamos, vetos posteriores, pero que tratáramos de no sacarle la vuelta a esos temas, o sea, que compartiéramos de nuestras vidas, pero sí que tratáramos de ver en mi vida o en mi entorno qué está pasando, ¿no? Pues para quienes no estamos entrenadas para ello, esa es la parte más rica de este trabajo, ¿no? Eso no está tan plasmado aquí, este es el producto de eso, ¿no? Claro. Y más bien fue la vida diaria de cómo tanto Dulce como yo trabajamos con ellas, dándoles retroalimentación, de decir, oye, esto está muy bien, ¿no quieres escribir un poco más de esto? Porque esto, fíjate que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? También darles como pautas para que escribieran y que editaran al final, ¿no? Que la edición viniera al final. No nos vamos a meter con el libro demasiado porque más bien espero que esto sea una invitación a que la gente se lea el libro. Participaron Ana Julia Silveira Misher, Dagma Mariaca Jadusek, Elizabeth Ivonne Rovere, Isabel Cordero Carrión, Maura Elizabeth Ramírez Quesada, Olga Olinka Galván de la Cruz, Sara Centeno Leija y Xioli Pérez Campos. Y cada una de ellas participa dando elementos sobre estas preguntas e incluso otras que ellas proponen mismas. Está muy padre. Cuando lo lean se darán cuenta de la diversidad de problemáticas y también lo común. Aspecto que es muy valioso ver, por ejemplo, cuando tú pides recomendaciones, en algunas de tus preguntas están pidiendo recomendaciones y hay muchas coincidencias. Y hay ciertas temáticas que evidentemente a personas de diferentes edades, de diferentes contextos, de diferentes momentos en sus carreras científicas, coinciden en algunas cosas de manera muy clara. También algo que se percibe en los escritos de todas ellas fue cómo el entorno fue fundamental para todo. Eso grita el libro. Y me encanta porque debería de ser suficiente con que los creadores de políticas públicas fueran sensibles a eso. Sí, por supuesto. Porque los entornos son el medio ambiente que nutre es el que va a tener resultados seguros, diría yo, ¿no? Sí. En esos temas. Y entonces, visto esto como un proyecto de análisis, de recabar datos, de recabar experiencias muy genuinas, muy presentes, muy variadas, se está pensando hacer más volúmenes para seguir enriqueciendo esto. Pero, ¿quién quieres que lea esto?
Eso también fue cambiando con el tiempo cuando empezamos a discutir esta obra, ¿no? Usualmente esto se piensa, de hecho con la editorial de la Universidad de Colima, que fue con quien publicamos esta obra, se piensa que estos libros deben de servir precisamente para compartirse estas lecturas con la niñez, niñas y jóvenes, mujeres que están en estos procesos de ver hacia dónde van sus vidas y esto, ¿no? Toma de decisiones. Yo creo que aquí voy a decirlo porque va a quedar grabado. No sé por qué y no sé cómo, lo que quedó fue mucho más que eso, porque siento que lo que quedó, y a través de estos procesos editoriales, quedó una obra que, si bien es cierto, puede usarse para temas de vocaciones científicas. A mí ya lo que pasó ahí fue que a mí más bien me gusta también para impulsar políticas públicas, cambios en ciertas políticas públicas, ¿no? Entonces creo que una de las preguntas que uno usualmente se hace es, este libro que estoy haciendo, ¿para quién? ¿A quién le voy a hablar, no? No sé, a lo mejor es la modalidad, que son ensayos. Algo pasó que creo que no nada más es para una audiencia joven, ¿no? Uh-huh. Creo que tiene otros elementos. Agarró vida propia, digamos. Ajá, sí. Ajá. Pero creo que es más bien eso, que es o sea, son varios ensayos que tratamos de llevarlos por estas preguntas, y siento que esa es la parte que le aporta hay elementos que, si tú los lees ya como un hombre científico de cierta edad, siento que tú vas a entender ciertas cosas ahí que seguramente tú has visto en tu entorno, que es muy diferente al que tendría una niña, una joven de aquí de Colima, ¿no? Entonces, no sé. Sí, sí. Me haces pensar esto de la vida propia que agarra, ¿no? Yo no estoy tan seguro que nada más sea porque participaron varias personas. Cortázar decía que no, claro. Nunca te debes preocupar en a quién te va a leer, porque el libro solo se va a encargar de eso. Pues sí. Claro, también es medio poético. Pero y Cortázar, medio, pues sí, pero tiene algo de razón y se manifiesta en ¿no? Justo al último mencionaste algo así. Yo creo que este libro puede ser útil para todas las personas. Cuando yo lo estaba leyendo, sí me imaginé estudiantes de licenciatura, estudiantes de prepa, hombres interesados, que pudieran interesarse o que les pudiera hacer. No estoy seguro de gente de mi generación para arriba. La verdad no sé, sí. No sé. Depende mucho de con qué intención lleguen al libro. Igual y me equivoco, pero bueno, definitivamente desde mi perspectiva yo sí me imagino estudiantes, hombres, mujeres, prepa, licenciatura, que les enseñe algo esto, al menos a hacerse más conscientes de ciertas cosas en su entorno. ¿No? Bueno, y entonces, Malena, para finalizar, porque más bien quiero que corran y se pongan a leer el libro en la información de YouTube, cuando publiquemos esto, vamos a poner un enlace para que ustedes puedan descargar. Es gratuito, lo pueden leer de manera gratuita en la editorial de la Universidad de Colima. Pero yo quisiera, a mí me hizo falta algo cuando lo yo leí. Te iba a preguntar eso a ti, pero dije, voy a esperar. Me hizo falta algo a mí. A ver, cuéntame. Ahora, soy consciente de que es el volumen 1. Es el volumen. Entonces, pero casi estoy seguro que va a seguirme haciendo falta. A ver. Entonces voy a aprovechar. Puede ser un reto. Yo quería saber cómo Malena responde esas preguntas. Le estoy sacando. Sí, entonces, como aquí ya no le puedes sacar, ahora sí que te la vas a pellizcar. Mira, yo pienso que me vas a tener que responder la que tú quieras, pero quiero saber tú, ¿qué hubieras escrito tú si hubieras sido una de las participantes y no la generadora del proyecto? Te hubieran invitado, te hubieran dicho, Malena, estamos haciendo este proyecto, mira, está bien padre, tenemos esta dirección de preguntas. ¿Qué crees que hubieras contestado? Un
pedacito, no todo, Un pedacito. porque tampoco quiero que te pongas aquí a escribir tu capítulo, pero... No, pues... ¿Escojo una? Sí, escojo uno. A ver, va. A ver, bla, 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 bla. Todas son bien difíciles. Sí, todas son muy... No, y todas se pueden combinar de alguna manera, sí, ¿no? sí. Ok, ¿cuál es la diferencia entre fomentar vocaciones científicas y ser científica? Te voy a decir por qué la escogí, porque la de en medio. No hay ningún otro criterio. No. Fíjate que se usa mucho el tema de fomentar vocaciones científicas. Es muy importante que lo hagamos en muchas etapas del desarrollo de la niñez y de la juventud. Pero lo que observo es que el trabajo que hacemos para fomentar esas vocaciones científicas, y cuando digo el que hacemos es en impersonal, ¿no? En México, por ejemplo. Siento que a veces lo veo y digo, híjola, está muy alejado de lo que a mí me gustaría mostrarle a una niña, a una joven, de lo padre que es ser científica en estos momentos que son... no tanto de película o de entretenimiento, son más como rollos intelectuales, ¿no? Pero también entiendo la parte de que muchas veces cuando desarrollamos ferias o actividades de fomento de vocaciones científicas, pues también son espacios en donde se incluye a la familia, se da a conocer a un público en general y bueno, se tiene que hacer las cosas pues como se hacen usualmente. Pienso que eso no es tanto el trabajo para que una mujer o una niña se le antoje dedicarse de lleno toda su vida a ser científica. O sea, como que siento que hay algo que todavía está muy separado entre eso que le llamamos el fomento de vocaciones y ser, ¿no? Y la razón por la que lo siento o lo veo es porque ahora que estamos aquí en Colima, en la Universidad de Colima, en la Facultad de Ciencias, hacemos otro trabajo, que es un trabajo más, yo le llamaría más como a ras de tierra, en donde las personas que vienen, hombres y mujeres, tienen eso. Y es algo que no te va a dar un pico de satisfacción en una tarde, no te va a resolver esa inquietud en un día o en una tarde, sino que es justo lo que es muy sabroso en esta área, es que paulatinamente estás avanzando en ciertas cosas y de repente un día, ahí sí, que no se puede necesariamente planear, pasan cosas intelectualmente muy excitantes, muy satisfactorias. Y a veces esa parte siento que no se puede llevar a las audiencias cuando estamos promoviendo la vocación científica. Siento que estamos llevando más bien una especie como de versión hollywoodense de el quehacer científico. Ese es como el inicio de algo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo hacerle para que cuando las personas lleguen a sus carreras científicas, lo que es la carrera científica es lo excitante, lo que vas aprendiendo o descubriendo o lo que vas resolviendo, eso es lo que te da esa satisfacción, uh-huh. Picos de satisfacción, ¿no? No tanto eso otro que a veces veo en las actividades de la promoción de las vocaciones científicas. No sé cómo la veas tú. Sí. No, bien. Sí. No importa cómo lo vea yo, está genial. Por ahí empezaría, ¿no? Sí, muy bien. Y obviamente para lograr eso, pues se requiere todo lo demás, ¿no? Se requiere y no lo sustenta. O sea, a ver, no hay que hacerlo, no. Todo a la vez ayuda en algunas dimensiones, digamos, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos eventos que se piensan para fomentar vocaciones científicas, yo más los veo como sensibilizar a la población del ámbito científico, no tanto porque de ahí vaya a salir una persona que se vuelva científica, ¿no? Pero bueno. Verlo así es bastante positivo de tu parte, porque sí. yo los veo más bien como uno más de los compromisos institucionales que se tienen que hacer y palomear. Sí. ¿no? Como muchas otras cosas, sí. No nada más la ciencia, ¿verdad? Muchas otras cosas. Ojalá al menos fueran en esa dirección. Sí, claro, y siento que la gente que está en posiciones que puede tomar decisiones que pueden cambiar políticas públicas o culturas institucionales, si se diera cuenta de estas cosas o si se reflexionara un poco más o nos preguntaran a las personas científicas sobre ello, siento que de ahí pudiéramos llegar muy rápido a
a acciones que realmente impactan en la economía de un país, la vida de un país, el desarrollo de una comunidad. Sí estamos hablando de letras grandes, ¿no? O de grandes cosas, ¿no? Pero a veces me da la sensación de que si no es esta tradición de la vocación científica, no es como lo que se espera, la gente como que se desilusiona. Es un tema muy, muy interesante por sí mismo. Sí. Hay un miedo a llamar a veces las cosas por lo que son también. Entonces, por ejemplo, estos intentos de decir, vemos el problema que hay pocas mujeres en la ciencia. Ese es un problema, o sea, los datos ahí están. Ahí están. Entonces, tú puedes tratar de explicarlo de muchas maneras y tratar de, si estás convencido de que es un problema, habrá quien piense que no es un problema, ese es su problema. Sí. Quienes pensamos que sí, que hay algo que eso no es normal, entonces tratar de identificar. Pero muchas a nivel institucional, cuando se involucran ya más organismos, actores, más elementos, ¿no? Luego creo que se nos olvida lo siguiente: las carreras científicas, particularmente en el área STEM, son carreras de alto rendimiento. Sí, tú acabas de mencionar esto de quiero lograr que eventualmente el estudiante llegue a ese momento intelectual en el que diga, y que no es un pico en un momento, sino es algo prolongado de mucho trabajo. De estarle dando. Y entonces son de alto rendimiento. Alto rendimiento podemos traducirlo en no son masivas. Olvídate del género. No son masivas. Sí. No mucha gente. No nada más por hacer actividades de divulgación, no nada más por fomentar en el sentido que tú estás diciendo. De repente jóvenes escogerán eso. Se van a enamorar de eso. No es así. Siento que no. No es así. Hay ciertos aspectos que son de un interés que surgen en las personas, que desde luego ponerlas en un contexto en donde se familiarizan con eso, donde saben de qué se trata y sobre todo que existen los apoyos para que ellos puedan continuar, va a hacer que aquellas personas con esa sensibilidad y esos intereses lo hagan. Claro. Bueno, ahí todavía hay un desfase con las mujeres. Ahí hay un tema tan relevante para la mujer de una independencia financiera, de una independencia de su cuerpo, de su mente, que por mucho le pega a ese número. Es decir, ahí hay cosas que sí o sí, sistemáticamente se tienen que atender, ¿no? Y a veces la promoción de la vocación científica es como lo que se palomea, como si eso fuera lo que nos va a dar eso otro, ¿no? Y no, pues para eso otro se requieren cosas muy básicas, muy fundamentales, ¿no? Sí. Que siento que no se están... Ya no estamos hablando de esa pregunta. Pero está, y eso está en todos los ensayos. De una o de otra manera está el tema económico, está el tema de que esto no es para hacerlo popular, para que todas las niñas del mundo quieran hacer ciencia. No se trata de eso tampoco. Una cosa es la apropiación del conocimiento, el acceso sí, a la ciencia, y que como ciudadana, como ciudadano tú puedas gozar de los conocimientos generados. Y otra muy diferente es cómo hacemos que más mujeres se conviertan en científicas. ¿Sí? Y cuando se dice más es porque siempre van a ser pocas las personas que hagan ciencia en el mundo en comparación con otras profesiones. Como futbolistas profesionales de primer nivel, son muy poquitos comparado con el mundo. Pero ¿por qué en ese sector son el 10%, el 7%, 15% cuando mucho en algunas disciplinas? Eso no puede ser entendido sin algo muy estructural, ¿no? Que es lo que está presente en todos los ensayos. Sí, y en sus vidas, las personas las chicas, las compañeras, las colegas que escribieron, hablan de la toma de decisiones en momentos también de esa trayectoria. Pues que si no hubieran tomado esa decisión, no se da ese camino científico, y creo que personas se sorprenderían de leer estos momentos claves, porque justo tienen que ver con
que se dan un paso hacia un lugar en donde no necesariamente tenían un colchón financiero, un colchón de independencia, de mente, de cuerpo, de finanzas, ¿no? Para moverse ya y no estar supeditada a, ¿no?, alguna decisión externa, ¿no? Y algunas de ellas lo narran desde una visión de sus familias, de sus padres, de sus hermanos, ¿no? Otras lo narran a través del acceso que han tenido a recursos para sus proyectos o para su postdoc o para sus becas, ¿no? Correcto. Pero sigue siendo el mismo elemento, ¿no? No está nada garantizado, nadie está diciendo, vengan las mujeres aquí, hay para ustedes si quieren ser científicas, ¿no? Es como sortear eso. Bueno, Malena, pues muchas gracias por aceptar que platicáramos de este libro. Desde que salió se me ocurrió de invitarte para platicar, luego dijiste que sí, ya finalmente pues se hizo. Espero que salga muy pronto. No sé si quieras invitar un mensaje final. Pues agradecer primero la invitación, porque sé que este medio es uno de los que más me gustan, más compartimos, hemos compartido muchos momentos. Justo en la pandemia hicimos algunas cosas. Siento que esto puede seguir así si sacamos más volúmenes, si en algún momento las colegas están disponibles, podemos hacer algo ya con ellas. Agradecerles a ellas que nos hayan permitido compartir sus ensayos, sus experiencias. Agradecerle a Dulce la coordinación junto conmigo de esta obra, y a Julia, que es una científica que yo admiro mucho, que haya escrito el prólogo. Entonces, muchas gracias. Aquí vas a poner el enlace para que aquí va a estar. Lo bajen, es digital, gratis, de la Universidad de Colima. Gracias, Malena. Bien, muchas gracias. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com, o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.